Yeah, yeah. ¿Cómo están? Buenos días, tardes ya, bienvenidos. Bien, de maravilla. Mi nombre es Armando Anguiano y soy parte del equipo pastoral de esta casa. Si vienes por primera vez, quiero que te sientas súper bien, súper bienvenido. Y al final nos encantaría a mi esposa y a mí saludarte. Y queremos mandar un saludo acá a todos los que se están conectando en cualquier parte del mundo. Les mandamos un saludo afectuoso desde Guadalajara, México. Si nos ven en algún otro estado de la República o en algún otro país, pónganos ahí en sus comentarios. Queremos saber de dónde nos ven. Y si estás en otro planeta, mándanos una foto para que podamos creer que si eres marciano o jupiteriano o cualquier cosa de esas. Estoy contento por estar esta mañana de regreso en casa para poder predicar. Y estuvimos 2 semanas en Houston predicando, nos hicieron el favor de invitarnos. Y una semana antes de esto tomamos un tiempo de vacaciones, mi esposa y yo, con nuestra única hija que nos queda en casa, Michelle. Ahí está el afortunado de mi yerno atrás, que se llevó a mi hija, hijo de su madre. Entonces estuvimos nada más con Michelle y amo a Ganem, ya saben todos, amo a mi yerno Ganem. Creo que extrañé más en este tiempo a mi yerno Ganem que a Sharon, Sara. De verdad, de verdad. Te amo, Ganem. Y estábamos en la vacación y en estos días empezaron a llegar algunas noticias difíciles, complicadas, gente enfermando de COVID, algunos perdiendo la vida, bebés que nacieron antes de tiempo y muchas cosas muy difíciles. Entonces, en uno de los días que estaba orando, trajo el Señor a mi mente la frase de Jesús lloró. Y empecé a orar y empecé a pensar un poco acerca de lo que quería Dios hablarme. Y a lo mejor te voy a caer muy gordo y pues si te caigo gordo está bien, te puedes enojar conmigo, tienes derecho a hacerlo y tienes mi permiso también. Pero yo creo que esta pandemia de COVID, que muchos pensamos que se iba a terminar primero en el 2020 y después en el 21 y que nos ha golpeado como mundo y que se ha llevado lo que más amamos, seres queridos, salud, nos ha robado las finanzas, hemos perdido dinero, empleos, gente, sobre todo la gente que amamos. Y todo esto, yo creo que el mundo está experimentando dolor y de la misma manera la iglesia, esta casa, ha estado pasando por un tiempo complicado. Y creo que el COVID va a estar aquí por los próximos 3 años por lo menos. Porque muchos habíamos pensado que a lo mejor con la vacuna ya se iba a arreglar, pero pues no se ha arreglado, no creo que se arregle, creo que va a estar 3 años más y creo que si nosotros seguimos volando en avión por lo menos 10 años más, te van a pedir que uses una mascarilla. Ahora, todo esto no es para desanimarte más. Sino porque realmente muchos hemos estado en medio de una temporada de dolor, ha sido difícil. Y cuando regresé a esta frase que Dios trajo a mi mente, Jesús lloró, empecé a estudiar esta parte de la Escritura que voy a compartir, y no voy a compartirlo todo porque fue demasiado material, entonces lo voy a hacer en 2 domingos. Hoy voy a hablar de la primera parte y le quiero pedir al Espíritu Santo que nos hable en esta mañana y que nos ministre. Padre, te damos gracias por tu palabra que siempre nos inspira, nos anima, nos da respuestas. Te quiero pedir que pongas las palabras tuyas en mi corazón y en mi boca, que no sean mis palabras, y que mientras hablamos, Señor, nos ministres a todos los que estamos aquí y también a mí, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer 2 oraciones más, si me lo permiten, antes de comenzar. Estaba uno de mis gerentes de una de las empresas que trabaja conmigo, tiene a su hijo Maximiliano, que nació de 7 meses, igual que el bebé de Cristian, y está pasando un tiempo complicado en el hospital. Quisiera levantarlo y orar por él. Si me acompañan, me gustaría que oraran por él. Maximiliano
Señor, queremos darte gracias por la vida de Maximiliano y en esta mañana queremos ponerlo delante de ti. Te pedimos que tu mano protectora esté sobre su vida, que lo levantes, que des aliento y soplo y que de una forma sobrenatural pueda seguir avanzando en su recuperación, en el nombre de Jesús. Amén. Vi a John, o nomás pensé, ¿John está aquí o no? No. Uno de los comedores de los niños en el que participamos también, dándoles desayuno, casi todos los niños están enfermos y quisiera que hiciéramos una oración por ellos. Padre, levantamos el comedor de John y de Mari, Señor, y a cada uno de los niños que está experimentando COVID en este momento. Clamamos por sus vidas, protégelos, sácalos adelante, Señor, y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, a partir del verso 1, está una de las historias más increíbles que podemos leer en nuestra Biblia. Y antes de empezar la historia, el título del pasaje dice: la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. Vamos a hablar, como es demasiado largo, lo voy a ir porcionando. Generalmente leo todo y después empezamos a platicar, pero creo que lo voy a porcionar para que podamos avanzar y vamos a llegar a un punto en el que quiero detenerme. Dice lo siguiente: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania. Es importante que el escritor nos diga en dónde vivía. A veces yo leo la Biblia y digo yo, pues ¿qué importa dónde vivía? Pero todo detalle es importante, porque Betania está muy cerca del lugar en donde va a ser crucificado Jesucristo. Y en la siguiente reunión que nos veamos para continuar, vamos a ver cómo hay un paralelismo entre la muerte de Lázaro y su resurrección y la muerte de Jesús y su resurrección, y algunas cosas interesantes para poder aprender. Entonces Lázaro estaba enfermo y vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos amigas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Hay otras versiones que dicen: Señor, o Jesús, Lázaro, a quien tanto amas, está enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, se quedó en donde estaba 2 días más. Noticias también estamos viendo en el mundo acerca de Afganistán. O sea, realmente creo que el mundo está en una temporada de dolor como nunca antes. Y a veces no comprendemos en nuestra vida personal también por qué estamos pasando por dolor o por qué suceden cosas. Y quisiéramos tener muchas respuestas, pero muchas de las respuestas de lo más sincero de nuestro corazón es decirle a la persona: no sé. Oye, ¿por qué está pasando lo de Afganistán? ¿Por qué Dios permite que suceda esto? No sé. ¿Por qué se llevó a esta persona que tanto amaba? Tampoco lo sé. Pero la Escritura nos deja ver aquí algunas cosas importantes iniciales. Primero, Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María. Ellos tenían una relación con Jesús, eran sus amigos. De hecho, cada vez que Jesús se tomaba un tiempo para descansar, iba a la casa de ellos y pasaba tiempo con ellos. Otra de las cosas que podemos ver es que muchas veces el dolor en nuestra vida tiene un propósito para glorificar a Dios. El dolor en nuestra vida, a través de nuestra vida y en nuestro entorno. Y estamos viendo que en esta parte de la Escritura dice Jesús: este dolor que están pasando es para la gloria de Dios. Ahora, más adelante en la Escritura también nos dice: pasado ese tiempo, le dijo Jesús a sus discípulos: volvamos a Judea. O sea, habían pasado 2 días. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte, ¿y ya irás allí de nuevo? O sea, Jesús acababa de salir, lo querían matar y ahora está pensando en regresar. Porque Jesús no tiene miedo de regresar para arreglar las cosas que tiene que hacer. Y de alguna manera dice esto:
Cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura porque puede ver, tiene la luz de este mundo, pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, agregó después, pero ahora iré a despertarlo. Y es interesante porque cuando estaba predicando en la mañana esto, y no está en mis notas, es una revelación de Dios. Para Dios no hay vida ni muerte. Para Dios hay eternidad o infierno. Por eso Él expresó estas palabras: Lázaro está dormido, voy a ir a despertarlo. Porque para Él no hay diferencia. Dios no nos creó para un tiempo pequeño en la tierra. Dios no está tan preocupado por nuestra vida. Dios no envió a Jesucristo para que tú y yo tengamos una vida como la que queremos tener. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nos librara de nuestro pecado, nos perdonara y pudiéramos estar con Él una vida eterna. Dios es y está interesado y apunta a la vida eterna, no a esta vida. Entonces Jesús les dice: ok, lo voy a ir a levantar porque está dormido. Y en el verso 12 le dicen: Señor, le dijeron los discípulos, si se ha dormido pronto se pondrá mejor. Yo creo que había alguno de los discípulos que tenía miedo, ¿no? Y no quería regresar porque querían apedrear a Jesús y Él estaba cerca. Y entonces le dice: no, se va a poner mejor. Ellos pensaban que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso dijo claramente: Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Esta parte me desafía, porque yo dije: ¿cómo Jesús les dice a sus discípulos, ahora sí van a creer? Ahora van a creer. Estuvieron con Él, lo vieron, respiraron su aroma, lo tocaron, comieron con Él, convivieron, caminaron, siguieron sus huellas. Y Jesús les lanza el desafío de decirles: ahora sí van a creer. Fue muy confrontante para mí. Por lo menos en mi tiempo de lectura decía: ¿qué tanto creo en Dios? ¿Qué tanto es verdadero para mí? Y realmente tú y yo tenemos que saber si realmente Jesús es tan cierto y tan verdadero como pensamos que es en nuestra vida. Y sabes, muchas veces comprobamos eso cuando pasamos por los tiempos más difíciles, cuando experimentamos dolor. Porque muchas veces es en el momento en donde nuestro corazón es probado que queremos darle la vuelta y la espalda a todo y a Jesús y olvidarnos de las cosas. Pero Él está diciéndoles a sus discípulos: ahorita van a ver para que puedan creer de verdad. El verso 16: Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Chécate esto. Lázaro se enferma, María y Marta le mandan a avisar. Dice la escritura que Jesús se esperó 2 días más y regresó intencionalmente al 4.º día, porque los rabinos de esta época pensaban que cuando una persona se moría, su espíritu se quedaba con él 3 días, y se esperó intencionalmente para que todo el mundo estuviera convencido del milagro que iba a suceder y que después no dijeran que había sido lo que fuera, que el espíritu de Lázaro estaba por ahí o etcétera. Y creo que muchas veces en nuestra vida también personal, Dios llega a un límite extremo en donde pensamos que todo se ha perdido y que ya no se puede hacer nada, y dentro de nuestra mente y dentro de nuestra forma de pensar, pensamos que ya todo se ha terminado, pero no. Jesús nunca llega tarde. Oye, pero es que se murió esta persona. No llegó tarde. Ahora te lo voy a explicar. Betania quedaba a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y muchos, escucha esto, muchos se habían acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano.
Muchos se habían acercado. Yo me imagino, porque la escritura no lo dice, pero había judíos cerca de Jerusalén, a lo mejor llegaron, no sé, 40 personas, 60 personas, tal vez 80 personas, para acompañarlos en su duelo, para extender las condolencias. Y esta historia continúa diciendo esto. Ahorita voy a regresar ahí porque esta es una parte importante. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por el lugar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y sabes, muchas veces en medio de nuestro dolor quisiéramos como cristianos tener la agenda de Dios en nuestras manos. Quisiéramos orar y ver respuestas inmediatas. Quisiéramos de alguna manera pedirle a Dios o pensar que las cosas deberían de ser de cierta forma. Y una de las cosas que más me preocupa a mí en la vida, y que veo muchos post cristianos y muchas cosas, y lo dije claramente, que a mí me preocupa, es que a veces no tenemos equilibrio. No veo posts como estos: solamente cree en las promesas de Dios, solamente piensa que Dios está contigo y todo va a estar bien, solamente recuerda que Dios te va a acompañar y Él te va a prosperar, y no es cierto eso. No solamente eso dice la Biblia. ¿Por qué no ponemos promesas como esta, que está muy buena? En este mundo tendrán aflicción, en este mundo tendrán dolor, en este mundo experimentarán quebranto, pero tranquilos, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y soy un hombre de fe y creo en milagros y oro por milagros. Pero ¿sabes? Muchas veces nuestro dolor, que no entendemos, tiene un propósito del cual pasamos muy rápido de vista. En esta historia, cuando Jesús se acerca a la tumba de Lázaro y lo resucita, Jesús resucitó a una persona, Lázaro, su amigo. Pero en esta historia, una gran multitud que seguía a Marta y a María y que estaban para consolarlas a ellas, cuando sale corriendo la segunda parte, ahorita voy a llegar allá, pero cuando sale corriendo María, toda esta multitud la siguieron. Y lo que pasó es que se encontraron con Jesús, tuvieron un encuentro con Jesús, vieron el milagro y creyeron en Él. Probablemente 100 o 150 personas fueron salvas porque creyeron en Jesús. Y nos enfocamos mucho en la historia de que resucitó a Lázaro. Te tengo una noticia: Lázaro se volvió a morir. Lázaro se volvió a morir. Pero 150 personas, o la cantidad que quieras pensar, que salieron y que estaban ahí, que tuvieron un encuentro con Jesús, fueron a la eternidad. Y mi pregunta para ti es esta: a veces vivo un poco frustrado, porque ya saben que estoy medio traumado, pero si siguen viniendo a la iglesia es porque ya me conocen bien. Se pusieron muy serios, se me hace que no van a regresar. A veces personas me dicen: ¿sabes qué? Esta persona está enferma de cáncer, hay que orar por ella. O ¿sabes qué? Esta situación difícil, o tal persona perdió a un ser querido, o esta otra persona está experimentando un dolor tremendo porque su papá se quedó sin trabajo y tienen un año sin trabajo, y eso es la vida. Pero mi pregunta es: ¿los estamos acercando a Jesús? ¿Los traemos a la iglesia? ¿O solamente ponemos un WhatsApp de: oren por esta persona porque tiene cáncer y está batallando? Ni siquiera la has visto a la cara, ni siquiera la conoces. Y cumplimos y dejamos ahí un mensajito y dejamos que se los lleve el viento. Esta historia está centrada en la salvación de muchas personas. Y la misma escritura nos dice que el dolor de esta pérdida es para que Jesús se glorifique. Así que yo quiero desafiarte: no pidas que oren por las personas, no pidas que hagan algo para que ellos estén orando y ni siquiera oras tú. Invítalos a Jesús, preséntaselos a Jesús, tráelos a una iglesia, hazlos parte de una familia. Porque ¿sabes?
Personas están perdiendo a sus seres que aman, pero la iglesia se convierte en una familia que sabe abrazar, que sabe acompañar, que sabe mostrar el amor de Cristo Jesús y que se pueden encontrar con Él constantemente. Entonces tú y yo, cuando alguien nos diga que oremos por alguien, claro que vamos a orar, pero ¿por qué no mejor los traemos a la casa de Cristo? ¿Por qué no los traemos a que se encuentren con Él? Cosas han pasado en mi vida en muchos años, 22 años de conocer a Dios, y a veces hemos orado por alguien y después ya no está. Y el único consuelo que puede haber para mi corazón es saber que esa persona se encontró con Jesús y se fue a una eternidad con Él. Porque mi mentalidad es muy diferente a la de Dios. Nuestra mentalidad piensa en este mundo terrenal y en nuestra vida que tenemos hoy. La mentalidad de Dios y de Cristo Jesús no está enfocada aquí y ahora, está enfocada ya en la eternidad. Y esto tenemos que comprenderlo bien, porque nuestra vida tiene que ser sacudida y transformada en esta parte. El dolor que estamos experimentando en medio de esta temporada tiene un propósito, tiene un sentido. No es algo que está ahí porque nomás se le ocurrió a Dios que pasara. Me encantan las palabras de María y de Marta. Es que si hubieras estado aquí, Señor. Y a veces tú y yo estamos así y no está mal. Escúchalo, no está mal. Venía manejando en mi coche, obviamente, ¿verdad? Bueno, no, porque podría haber sido el coche de Sara. Y venía orando un poco frustrado y enojado con Dios. Y le decía una cosa más o menos, le decía: Señor, ¿qué onda contigo? Yo sé de lo que eres capaz. Yo sé que podemos orar por personas y se pueden sanar. ¿Por qué no todos se sanan? ¿Qué onda contigo, Señor? El problema es ese, que nosotros no tenemos la agenda de Dios en nuestras manos. No alcanzamos a ver una ventana de eternidad. Solamente vemos una ventana momentánea de aquí y de ahora. Y vamos a orar. Yo no estoy diciendo que no oremos, pero no se trata de esto, va mucho más allá. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Escucha estas palabras de Jesús: el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Si jamás morirá, es que jamás estuvo vivo. Dios no está interesado, o su énfasis es entre la vida y la muerte, sino entre la eternidad y el infierno. Todo el que cree en mí nunca morirá. Y esto tiene que cambiarnos nuestros paradigmas, porque ¿sabes? Uno de los antídotos para el dolor, uno de los consuelos más grandes que puede haber para el dolor, es saber lo que hay después. Porque nosotros, a diferencia de otras personas, cuando alguien se muere, tú te puedes desgarrar y está bien, no estoy minimizándolo, pero para muchos creen que la vida terminó ahí. Pero para los que creemos en Cristo Jesús, sabemos que nuestra vida apenas comienza ese día. Mientras no estás muerto, no puedes ir al cielo y abrazar a Jesús y besarlo. Tienes que estar muerto para hacerlo. Y esto tiene que darnos también otra proporción y visión de la vida, porque estamos muy ocupados en el aquí y en el ahora. Dios no nos creó para aquí, Dios nos creó para allá. La gente que amas y que está a tu alrededor fue creada para estar con Él allá. Y muchas veces nuestro dolor, nuestro quebranto y nuestra angustia nos va a permitir poder llevarlos a que se encuentren con Cristo Jesús para que Él sea glorificado. Y contestó: sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Y esas son 3 formas de expresar su fe, pero no me voy a detener ahí. Luego Marta regresó donde estaba María y los que se lamentaban.
la llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María, escucha esto, salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando los que estaban en la casa consolando a María vieron que salió con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies. María está ahí, su hermana le dice que llegó Jesús, se levanta de un salto, sale corriendo, toda la gente que está ahí dice, se va a ir a lamentar a la tumba del hermano, salen atrás de ella, pero no va a la tumba, va a un encuentro con Jesús. Y quiero leer esto y me voy a regresar. Y dice exactamente lo mismo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Nada más que hay una diferencia entre las dos hermanas, una diferencia grande e importante, porque no hay otro lugar, no existe otra forma, no hay nada que puedas hacer con tu dolor que es mejor ir a los pies de Cristo Jesús. Cuando experimentamos dolor, ni el alcohol, ni las drogas, ni nada que quieras hacer que evada tu dolor va a funcionar. No hay nada, no hay placebo, no hay terapia, no hay absolutamente nada. Pero esta hermana va y se pone a los pies de Cristo Jesús. ¿Qué hacemos cuando nos duele algo? ¿A dónde corremos? Porque si ella hubiera corrido a la tumba, hubiera sido para extender mucho más su dolor. Y sabes, está bien llorar, necesitamos llorar, es sano que tú y yo podamos llorar, pero ¿a dónde corremos en nuestra temporada de dolor? ¿A dónde sales corriendo? Cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, vea la reacción de Jesús. Se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Cuando ve lo que está pasando, Jesús se enoja, y el dolor viene de la mano con enojo, son primos hermanos. Nos duele algo y nos enojamos, y está bien, pero Jesús se compadece, se conmueve, es movido. Y entonces vienen las palabras más increíbles de este pasaje. ¿En dónde está? ¿En dónde le pusieron? Está allí, ven y ve. Y el verso 35, que es el inicio de mi predicación. Jesús lloró. Jesús lloró. Es el verso más pequeño de nuestra Biblia, y yo estoy seguro que no es un accidente. Estoy seguro que es intencional, porque la mayoría de las personas que creemos en Jesús y leemos la Biblia, sabemos que es el verso más pequeño que hay y es muy fácil de memorizar. Entonces Jesús lloró, dicen unas versiones, y otras dicen Jesús lloró. Las lágrimas son la expresión externa de nuestro corazón, y a veces es necesario llorar. Porque muchas veces también queremos reprimir el dolor, o le decimos a una persona, pues sí, pero esta persona está en el cielo. Pues sí, pero te duele. Eso es una realidad, eso es algo normal. Y lo único que hace Jesús es acompañarlas. Jesús se compadece. Jesús no está llorando por Lázaro porque sabe que va a resucitar. Lo dijo antes y lo dijo en varias partes de la Escritura. Jesús llora por ver a Marta y a María sufriendo. Jesús llora contigo porque Él te ama cuando estás experimentando dolor. Él es empático, Él te quiere acompañar. Y es interesante porque ellas le hacen un reclamo demasiado fuerte a Jesús. Casi le echan la culpa, si lo puedes ver así. Es que si hubieras estado aquí no hubiera muerto. Como no estuviste aquí se murió. Tú tienes la culpa. Porque a veces nuestro dolor y nuestra alma, en donde está guardada nuestra creatividad, la alegría, todo lo que sucede en nuestra alma, es una forma de expresarlo.
Sin embargo, Jesús, dice la Escritura, lloró. Jesús lloró. Y se me hace muy interesante porque a veces nosotros pasamos por dolor y no entendemos. Y yo quisiera aterrizar esto en 4 puntos, en donde tú y yo podemos aprender acerca del dolor. En la última semana, en las vacaciones, como te estaba platicando, empezaron a llegar mensajes, empezaron a pasar cosas. Y creo que es una temporada en donde hemos sido muy quebrantados, muy quebrantados. Pero creo que el dolor tiene un propósito en nuestra vida. Y si entendemos cuál es el propósito del dolor y cuál es el propósito de nuestras lágrimas, podemos muchas veces entender y comprender de una mejor forma cómo atravesarlo, cómo pasar por ahí, porque todos vamos a pasar por ahí. El primer punto que quiero decirte es que Jesús es empático al ver el dolor de los que ama. Jesús es empático al ver el dolor de los que ama. Y nosotros como iglesia tenemos que ser empáticos. Tú en lo personal tienes que ser empático. A veces llegamos con personas y no hay palabras, y no hay explicaciones, y no hay respuestas. Lo mejor que podemos hacer es estar a su lado y llorar con ellos. Porque en las lágrimas hay sanidad, porque en las lágrimas Dios se manifiesta, porque en las lágrimas podemos entender que Dios nos acompaña y que a pesar de que muchas veces sintamos que el mundo se nos va a venir encima y que todo ha terminado, Jesús llora con nosotros. Tú y yo tenemos que aprender como iglesia a acompañar a aquellos que están llorando. Y tengo una escritura que tengo aquí. Me perdí un poco, perdón. Apocalipsis 21 dice: Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Él te secará toda lágrima. Así que tenemos que tener plena confianza de saber que Él está a nuestro lado, que Él puede acompañarnos cuando tú y yo estamos expresando nuestro dolor. El segundo punto es que Jesús tiene sentimientos. Y como te lo decía, Él nos diseñó con un alma. Así es, así somos, es su diseño. Tenemos creatividad, tenemos sueños, tenemos emociones, alegría, dolor, tristeza. Así estamos diseñados. Pero Jesús también nos dice esto en 2 de Corintios 1:4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Este es otro de los propósitos de nuestro dolor. Que nuestro dolor sirva para poder ayudar y bendecir a otros. Porque cuando Dios nos ha consolado, cuando Dios nos ha acompañado, cuando Dios ha llorado a nuestro lado, podemos ir con alguien y decirle: sabes, yo pasé por eso y fue muy duro y fue muy doloroso. Y puedes aún decirle: todavía me duele, pero sabes, Dios te ama, Dios te puede consolar, Dios te quiere acompañar en tu vida. Y nuestro testimonio y nuestra vida propia puede ser un reflejo para que otros puedan encontrarse con Jesús. Me encanta cómo lo dice: Él nos consuela en todas nuestras dificultades. Si estás buscando consuelo en esta etapa de tu vida, ahí está la respuesta. Él es nuestro consuelo. El punto 3 es que Jesús le dolió y se enojó. A Jesús le dolió y se enojó. Y sabes, yo pensaba en esta mañana, si está Gaby por ahí que me pueda ayudar, que muchas veces otro de los propósitos del dolor es uno de los principales catalizadores para llevarnos a tomar una acción en nuestra vida. Y muchas veces el dolor nos lleva a hacer cosas.
¿Qué es lo que te duele? ¿Qué te duele? Si tuvieras un poder, un superpoder en este mundo, ¿cuál sería y para qué lo utilizarías? Si no hay nada que te duela en este mundo, estás casi como muerto. Te has vuelto insensible. Y no podemos permitir eso en nuestra vida. A veces veo historias de todo lo que está pasando y yo digo, ¿cómo es posible que las puedan subir? ¿Cómo es posible? El dolor puede ser algo que te lleve a transformar el mundo. ¿En dónde te duele? ¿Te duele que la gente se pierda con el alcohol y con las drogas? Eso te va a mover y te va a llevar a que puedas ayudar a otros. ¿Te duele que los niños estén sin poder comer? Que no tengan oportunidades tal vez como tú y yo las hemos tenido. Eso te va a llevar a poderles dar un plato, un lugar en donde puedan comer. ¿Te duele que personas no tengan los recursos financieros para poder arreglar su situación en medio de una catástrofe como la que está pasando? Las cosas que te duelen te van a llevar a hacer algo. Encuentra tu dolor. No vivas una vida insensible. Por favor, por el amor de Dios, no vivas una vida insensible. Busca qué es lo que te duele y haz algo con ese dolor. Primera de Pedro 4:19 dice: de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Qué interesante que podamos sufrir de una manera correcta. ¿Te duele la injusticia en este mundo? Haz algo. ¿Te duele que hay mujeres que se tienen que prostituir para que puedan comer sus hijos? Busca cuál es tu dolor y haz algo para cambiar el mundo. Jesús quiere que lo hagas. Cosas suceden para la gloria de Dios, es el punto 4. Cosas suceden para la gloria de Dios. A veces pasamos por cosas que no entendemos, que duelen demasiado, pero muchas son para la gloria de Dios. Tenemos que aprender a tener la sensibilidad de lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Y me encanta, Salmo 126:5 dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Algunos vamos a sembrar con lágrimas, algunos vamos a pasar por cosas más difíciles. Jesucristo no solamente sembró con lágrimas, sembró con sudor, con sangre y con su propia vida masacrada en una cruz, para que tú y yo podamos encontrarnos con Él y podamos tener la vida eterna. Así que tengo 3 frases para terminar. La cura para el dolor es conocer lo que hay del otro lado. El único alivio para el dolor es saber que hay una vida eterna. Las lágrimas son la expresión visible de nuestro corazón. Que nuestro dolor pueda ser usado para poder bendecir a alguien más. Y que en medio de nuestro dolor podamos encontrar el consuelo que solamente puede darnos Cristo Jesús. Que cuando estemos llorando sepamos que Él llora con nosotros, que Él nos entiende, que Él es empático en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento. Quisiera terminar orando por ti. Si quieres cerrar los ojos en donde estás. Señor, te doy gracias por tu palabra, que siempre es un camino por el cual podemos andar. Quiero darte las gracias por cada persona que está hoy en esta casa, por cada persona que está conectada. Te pido que si alguno de ellos está experimentando algún dolor en su vida o está atravesando un tiempo de quebranto, de sufrimiento, tú los consueles, Señor. Que tu Espíritu Santo los acompañe y ponga un bálsamo en su corazón. Oro para que tu palabra sea una verdad en sus vidas.
Señor, oro para que tú nos abraces y podamos sentir tu compañía y tu presencia. Señor, gracias porque podemos confiar en ti, aunque a veces no podamos ver ni entender. Y quiero hacer una segunda oración. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo Jesús, si tú quieres encontrarte y tener una relación con Él como lo que tenían Marta, María y Lázaro, la Biblia dice que cuando nosotros abrimos nuestro corazón, Él entra en nuestra vida. Así que te quiero invitar a que hagas una oración. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo, te puedo guiar para hacerlo. Si has estado separado de Dios por alguna temporada, puedes hacer esta oración después de mí. Puedes decirle: Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. Hoy la quiero poner en tus manos. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que tu Espíritu Santo entre en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.